ya no en el 68, declaro con la trompa, formalmente inaugurado Sí, el claro. noveno campeonato mundial de fútbol, México 70, con Gustavo Sí, Díaz Ordaz, la chifladera, ¿no? sí. En 1970, bueno, a ver qué ocurre con todo este asunto. Veo que no vamos a tener imagen de saliendo de la caverna. Me acuerdo que una vez que lo entrevistamos, Pastor, no teníamos imagen. Es como tú, Pastor, no le gusta. Ah, mira. Caray, ¿qué lo quité? ¿O qué? A ver, Eh, mi querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días en España. Caray, no lo escucho. no, tampoco lo escucho. Pedro, ¿me escuchas allá en España? Caray. Pues no lo escucho, mi querido Am, Pastor Delgado. ¿Qué hacemos? En cuanto a la vista, no, él no pone cámara, no, no porque se acabe de levantar. Normalmente no pone cámara, me acuerdo. A ver, ahí ya veo que ya no, ya le quitó mute, lo mudo al micrófono. ¿Me escuchas, Pedro? Bueno, híjole, no. no, si no, solo que le hable, pues igual, si va a ser por puro audio, le puedo hablar aquí, Pues sí, yo creo que sirven, sí. ¿verdad? Entonces voy a tomar aquí el teléfono y lo voy a buscar por acá. Déjeme ver, mi querido Pastor Delegado. Bueno, los malabares que tenemos que hacer. Aquí está, saliendo de la caverna. Saliendo de la caverna. ¿Nos escuchas, Pedro? Te voy a marcar por el WhatsApp de mi teléfono. Ahí va. Hola Rubén, sí, estoy hablando, no sé qué lo del micrófono, no sé qué es lo que ocurre. Pues no sé qué ocurra, pero a fin de cuentas tú no pones video, nunca. Entonces te tengo ya aquí en mi teléfono en audio y la gente te va a escuchar. Oye, primero que nada, perdón por haberte llamado, se siente horrible, ¿no? Eso de que te despierten de esa manera como lo hice yo, pero pues no había de otra, porque te anunciamos, entonces aquí estamos en vivo al aire. ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, muy bien, un placer. Bueno, oye, entonces mira, pones en pantalla, Pastor, la portada del programa tal como la titulamos para retomar ahora sí, porque hemos estado, mi querido Pastor, ¿me escuchas? Y ahora va aquí Un momentito, Rubén. sí, a ver, ahorita la ponemos rápidamente. Y aquí está, la neocaverna digital, esclavos de la matriz tecnológica, así le puso Pastor, aunque tú me hiciste favor de enviarme también un artículo sumamente interesante sobre el cual luego vamos a dar una breve lectura a partes del artículo. De hecho, desea yo la audiencia que tú me propusiste el tema. ¿Qué te mueve a reflexionar sobre este tema, mi querido Pedro? Me mueve pues un poco el ver cómo al final confluye hacia un modelo totalitario también las posiciones anti-woke que representaban el gobierno de Milley, Donald Trump y otros líderes, ¿no?, de la nueva alt-right y las diferentes corrientes filosóficas que les habían apoyado, en este caso la llamada Ilustración Oscura, Sí. que bueno, era un poco una corriente que bajo el paraguas del capitalismo, de la defensa de la libre empresa, que encarnaban figuras emprendedoras como Elon Musk, Peter Thiel, con Palantir, y autores como Nick Land, que es un poco el que dio nombre a esta filosofía de la ilustración oscura, o Curtis Yarvin, al final vendían que había que acabar con los estados-nación, los estados de derecho, las garantías jurídicas, que por lo tanto todo lo que había ya venido desde la ilustración en adelante, ¿no?, el liberalismo, etcétera, debía ser abolido en favor de una suerte de tecnofeudalismo donde una minoría, una oligarquía, unos nuevos señores tecnofeudales apoyados al frente de Silicon Valley y de las grandes tecnológicas debían decidir mediante algoritmos, inteligencia artificial, la suerte un poco de la ciudadanía. Entonces me pareció significativo que se nos vendió que el problema era la Agenda 2030 y la cultura woke, que ahí estaban, que habían hecho mucho daño, pero que la reacción y la solución
vendida como una reacción anti-woke y anti-ecologista, al fin y al cabo acababa en algoritmos, en antihumanismo, en sustituir a los ayuntamientos, los alcaldes, los líderes políticos por inteligencias artificiales, y en una especie de suerte de Singapur, ¿no? De ciudades-estado tecnocráticas, donde unas élites de tecnócratas deciden la suerte de la gente. Por otras vías, también imponer una agenda totalitaria. Entonces me pareció interesante. Por eso lo decidí estudiar, qué había detrás, cuál era la filosofía detrás de esta gente. Y creo yo, dices interesante, me parece más que interesante, me parece fundamental y crucial, porque con todo esto, que incluso Harari, en algunas entrevistas, con todo esto relacionado, ha llegado a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con determinados grupos de seres humanos, etcétera? Y él abiertamente en la cara nos ha dicho, bueno, los van a entretener con drogas y videojuegos, ¿no? Ante esta misma esclavitud, ¿no? ¿Me equivoco? Claro, sí, crear una especie de capitalismo postcapitalista, en plan dar a la gente una renta básica de CBDC, de dinero digital, y tenerles en un consumo de entretenimiento y de consumo low cost, de pedir cosas online, comprar cosas online, y tenerles ahí, bueno, pues para que no estorben, para que no haya una revolución social, y darles un sentido vital, pues tenerles en esa especie de neocaverna digital, nunca mejor dicho. Entonces, al final, Harari, que sí que es verdad que está más en la corriente woke, él fue un historiador, estudioso de la Edad Media, y él al final ha acabado defendiendo estas posturas tecnofeudales. Entonces, al final confluyen los dos extremos, es decir, la extrema izquierda ecologista, por así decirlo, defensor de los valores progresistas, supuestamente defensa del proletariado, de las minorías, pues de todo el tema LGTB, y luego, por otro lado, la nueva derecha, el right, defensora supuestamente del libre mercado frente a estas minorías, ha acabado defendiendo un transhumanismo como Javier Milei, que defiende la implantación de chips, defiende las políticas de lo más, de instalar pues eso, el famoso Starlink, satélites que espían a la gente por con una red global, y luego también de injertos en el cerebro, Neuralink, el proyecto Neuralink. Entonces, por eso, bueno, al fin y al cabo, detrás de Elon Musk estaba Peter Thiel con Palantir apoyando todo eso. Entonces, al final, los mismos que apoyaron la campaña de Donald Trump, los mismos que están apoyando a Harari, confluyen. Es decir, confluyen detrás de Homo Deus, la idea de, por ejemplo, tener, por así decirlo, una inteligencia artificial que actúe como decisión, por así decirlo, director a la hora de tomar medidas políticas. Incluso reemplazar la religión tradicional por una especie de culto a Gaia, culto a la Pachamama, que defendía esta nueva izquierda ecologista. Esta derecha right defiende el mito de la salvación tecnológica y la idea de tener una especie de religión en torno al culto científico y al culto tecnológico. Entonces, al final confluyen, por una u otra vía, confluyen. Sam Altman fue, al fin y al cabo, socio de Elon Musk. Ellos juntos crearon ChatGPT, OpenAI, y luego pasa que se separaron, pero Sam Altman y él eran socios, aunque luego Elon Musk jugó ese papel de criticar la inteligencia artificial, etcétera. Ha habido muchos autores que están ahora a favor de la longevidad, del transhumanismo, Ray Kurzweil, Brian Johnson. Por ejemplo, el primer Papa Francisco, fue un Papa claramente a favor de la agenda verde, a favor del ecologismo, a favor del ecumenismo religioso, Fratelli Tutti, Laudato Si. Este Papa ahora juega un poco el papel de humanista frente a esa derecha que defiende la implantación de algoritmos, de que debemos ser gobernados por corporaciones, etcétera, y fuera de la política tradicional, como una especie de revulsivo libertarios, y ellos se venden como libertarios, Javier Milei, etcétera, estamos contra las decisiones políticas tradicionales, y como libertarios defendemos la privatización de todo en manos de corporaciones. Pues este Papa ahora juega la base humanista diciendo
que claro, que la inteligencia artificial es una amenaza y que hay que desarmarla para impedir que se convierta en una voluntad general por encima del ser humano. Pero él propone, sí, regular la IA, pero al ser humano que se quede sin trabajo lo acepta como un hecho inevitable, esa pérdida de puestos laborales, y que por lo tanto habrá que hacer algo. Entonces propone esas ayudas sociales. Volvemos a lo mismo, la renta básica universal, CBDC. Entonces, al final, por la vía ecologista o por la vía de el inevitable avance tecnológico de la IA, al final derecha e izquierda confluyen. Entonces eso es lo interesante de estas cuestiones. ¿Cuál es la alternativa, Pedro, si es que existe y estaría representada por alguien o por un sector o por un país o por un líder? O por, no sé, Irán, que se enfrenta al sionismo y a Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la alternativa, la salida? ¿Hay luz al final del túnel y no vaya a ser la luz de un ferrocarril que viene en sentido contrario, ¿no? Yo es que cada día creo menos en la geopolítica esta de bloques. Está claro que, hombre, hay modelos que no han adoptado, por ejemplo, la cuestión de la izquierda woke, todo el tema ecologista, todo el tema, por ejemplo, China, ¿no? Pero China, sin embargo, sí ha impuesto un modelo que les encanta al resto, a las élites, que es ese modelo de especie de socialismo combinado con hipercapitalismo. David Rockefeller alabó el modelo chino y él estuvo en China y en su libro de Memorias lo impuso. Entonces, a mí me parece muy sorprendente que haya gente que todavía crea que China no ha servido de laboratorio para lo que la gente quiere hacer en Europa. O sea, eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Yo veo que mucho de lo que se hace en China es lo que pretende la Agenda 2030 y la agenda de la alt-right, de la ilustración oscura, hacer. Entonces, da igual, para mí no hay salvación política posible o bloques. Bueno, Irán, al fin y al cabo, no hay que olvidar que Khomeini fue allí porque estaba exiliado en París y fue ayudado por el Partido Socialista francés, etcétera, etcétera. Y la CIA permitió esa revolución islámica. Luego es verdad que ha servido como un enemigo muy cómodo. Es verdad que no han permitido que haya determinadas agendas, ¿no? Y no quieren, por ejemplo, las políticas migratorias que afectan a Europa, no las han permitido en China, no las han permitido en Irán, no las han permitido, hasta ahora no las han permitido en Rusia. Pero yo creo que tiene que ver también con la sociología de esos pueblos, etcétera. Pero desde mi punto de vista, en las altas esferas trabajan todos para los mismos. Desde mi punto de vista. Desde tu punto de vista, desde el de Jorge Zamora también, que todos trabajan para los mismos, sabiéndolo, ¿no? Tal vez. Oye, Pastor, ¿podrías poner el artículo de Pedro, La religión poshumana? Darle una breve lectura, no todo, sino algo de lo que está ahí contemplado. Un momento, Rubén. Para que la gente lo escuche y que Pedro nos pueda comentar acerca de este artículo que recientemente le hice una entrevista a una catalana también, Silvia Carrasco, y también lo que ella planteaba, etcétera, fue hacia la cuestión del poshumanismo. Pero hay gente que le hablas esto y del transhumanismo o poshumanismo, y le parece que les estás hablando de algo que es de ciencia ficción y que no, algo totalmente irreal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si a la audiencia que está escuchándote y veo que con atención nos pudieras explicar. Aquí, Pastor, va a leer algo. La religión posthumana de Silicon Valley, bajo promesa de una nueva inmortalidad. Exactamente, me encanta esa parte porque dice que... sí estás ahí, ¿verdad? ¿Me escuchas, Pedro? Sí, estoy aquí. Ok, adelante, Pastor. Leo un fragmento, Rubén. Sí. La religión posthumana de Silicon Valley bajo promesa de nueva inmortalidad. Por Pedro García. Hay un misterio en el mundo, decían los oráculos de la antigüedad. Los oráculos modernos no adivinan, crean realidad. Cual hechicero crea un golem con la palabra y echa a andar.
La élite tecnológica global ha cristalizado una nueva religión sincrética de signo gnóstico cuyo dogma central es la abolición de la condición humana mediante la fusión de operaciones científico-teúrgicas. La inmortalidad como sacrificio ritual, la búsqueda por parte de la élite de la vida eterna ya no es metáfora, constituyen un culto literal de sangre y silicio que exige el sacrificio de la humanidad biológica para subir a unos pocos elegidos a los cielos de la eternidad biológica digital. El reloj biológico es hoy el activo más valioso. Por poner un ejemplo, al corto plazo, las CBDC y metaversos de pago por minuto convierten la duración vital en saldo bancario, acelerando la entropía. Podríamos decir que el neocapital no produce plusvalía, produce plus tiempo para los propietarios y muerte inmediata para los demás. El espiritismo y la nigromancia han vuelto con nuevos ropajes con esta aristocracia tecnofeudal disfrazado de tecnología secular científica, digital e institucionalizada bajo los grandes modelos de lenguaje y los futuribles o proyecciones de cálculo con IA. En el fondo, invocaciones de inteligencias no humanas que simulan a los muertos, prometen terapia y amor y absorben como mente colmena la sombra colectiva. Sí, el resultado es la anulación de la humanidad en el sentido de anima mundo o alma mundial. Esto es la usurpación de lo inerte, material, silicio, sobre lo vivo y espiritual. Carbono a reducir, todo bajo un sistema mundo de vigilancia perpetua, como si de un gran videojuego se tratase, obligando a cada jugador a seguir jugando pantalla a pantalla, sin poder decir me salgo de la partida o exploro el mundo fuera de la trama preestablecida. Hay un fragmento. Está aterrador, pero muy realista lo que dices ahí, Pedro. Sí. La verdad que yo sobre todo lo que me sorprendió fue el trasfondo religioso y esotérico detrás de esta gente. Los nombres que usaban para sus proyectos que tenían una gran carga simbólica. Y bueno, yo sobre todo lo que me sorprendió fue cómo la operación en marcha al fin y al cabo tenía esas connotaciones, por así decirlo, de entronar una nueva religión, de crear una nueva religión en torno a todo esto. Me oigo con eco, no supongo que es normal. Sí, realmente impresionante. Pedro, veo que andas ahí levantando el campamento, o no sé si te vas a volver a echar una siestecita, yo me la echaría, pero no quiero abusar también de tu tiempo y te convoco a que hagamos una nueva transmisión, pero grabada, que la podamos grabar para luego ya presentarla con la audiencia y que no estés así con este horario encima, donde te caímos encima, pero sí me gustaría... y me parece perfecto, pero estoy ya despierto, estoy ya levantado, son aquí las 5 de la mañana, pero estoy perfectamente levantado. Bueno, ok, perfecto, entonces ya no. Oye, entonces, cuando hablas aquí de poshumanismo, lo tomo como sinónimo de transhumanismo, y sobre todo la parte esto de la inmortalidad. Hay transhumanistas como el famoso colombiano y varios que están ofreciendo eso como una situación de inmortalidad, pero desde el punto de vista de todas estas tecnologías. Vamos a ver, yo lo que he observado los últimos años es que, por ejemplo, lo que esta gente quiere hacer es las viejas, lo que antiguamente se consideraba el ocultismo, ¿no? El lenguaje enoquiano de John Dee, el tema de el convocar una serie de inteligencias ultraterrenas, intentan hacerlo a través de la IA. Es decir, a través de la IA quieren crear una mente colmena, una mente colectiva, que recoja todos los datos de la humanidad y sí, crear, por así decirlo, entidades con su voz propia, incluso con su reconocimiento jurídico, como persona jurídica. Y con esa excusa y ese pretexto ir de nuevo quitando poder y quitando reconocimiento al ser humano en su individualidad. Es decir, mientras que por la izquierda han ido avanzando la idea de reducir los derechos naturales del ser humano, inalienables,
poniéndolo por debajo de una planta, de un animal, y quitándole esas libertades. Por la derecha, con la excusa de la robótica y la inteligencia artificial, el equiparar a máquinas con el ser humano, es decir, darle una connotación de trabajador a la IA, a la máquina, al robot, y incluso ya se habla de darle reconocimientos jurídicos, que la IA pueda aplicarse en llevarla a juicio, o sea, que tenga que sea considerada entidad jurídica. ¿Para qué? Para ir quitando al ser humano esos derechos. No solo que pierda puestos de trabajo, sino también reconocimientos legales, garantías jurídicas. Entonces, a mí me parece muy, muy peligroso. Yo, por ejemplo, una de las cosas que también he observado es que las nuevas infraestructuras digitales, tipo Palantir, por ejemplo, que tuvo bastante influencia en la campaña Obama, la campaña Obama, en la campaña de Donald Trump, pues son, absolutas, manejan el PIB de muchos países. Entonces, los CEOs, convertidos un poco en los nuevos gurús, pues por así decirlo, pretenden de alguna manera suplantar la vieja política, y justificándose que hay corrupción, que los políticos son corruptos, decir, bueno, no os preocupéis, que yo con mi tecnología os vamos a gobernar mejor, porque vamos a trabajar con los algoritmos. Por tanto, vamos a poder decidir mejor sobre vosotros, porque cada persona va a tener un perfil biométrico, un ID digital, una carne digital conectado a una base de datos, donde va a estar todo centralizada la información. Entonces se trata de crear una especie de, base de datos con todos los datos de sanitarios, académicos, en general económicos, laborales, y decidir si la persona es apta para este trabajo, si no es apta para este. Entonces, al final, un comunismo 2.0 por la vía digital, pero decidido por grandes corporaciones privadas. Entonces, eso es lo que ya el cine distópico advertía en muchas obras, ¿no? La fuga de Logan, Un mundo feliz, pues cada vez está más cerca. Y el problema es que las CBDCs, por ejemplo, va a ser unas rentas que se van a poder planificar, caducar, programar, para que en función de esa ID digital, de ese carnet digital, que está asociado a personas concretas, autorizar a alguien la duración de su contrato laboral, pero no solo sino cuándo va a cobrar, en qué términos va a cobrar, en función de la productividad, y no que vaya a cobrar todos los meses lo mismo, una nómina fija de una cantidad, sino en función de su productividad va a cobrar esta cantidad o va a cobrar esta otra, va a poder comprarse esto o no en función de un puntaje social. Entonces, eso es muy, muy, muy peligroso. Respecto a, por ejemplo, el problema de que la humanidad, por decirlo, ya no va a tener un propósito en el mercado de trabajo. ¿Para qué la van a tener? ¿En qué sentido le van a dar? Pues tendrán que buscar una religión para que se tenga entretenido, un pan y circo al estilo romano, pero con datos, con algoritmos, tenerles consumiendo quizá en el mundo digital, como películas tipo Ready Player One, basadas en novelas, donde los chavales viven en videojuegos y ganan puntos y dinero jugando a videojuegos. Entonces, claro, yo veo en los data centers y los sistemas de crédito social que son la nueva catedral, van a ser las nuevas catedrales góticas, es decir, una especie de panóptico donde se va a rendir culto a estas entidades, a estas IAs, que van a tener, por así decirlo, conciencia, van a hablar, van a tener su imagen representada, y el problema es cuando se le añada la IA a casi todo, a productos, a robots, etcétera, etcétera, y sobre todo cuando ya esté todo conectado a Internet, el llamado Internet de las cosas, la ropa, la lavadora, todo conectado a un wifi global, que va a ser posible gracias a esta red de Starlink, de satélites globales, para transmitir y repetir frecuencia en cada parte del mundo, que esté mapeado cada parte del mundo. Entonces, por eso a mí lo que veo es que
la libertad y la democracia son incompatibles para esta gente, y ellos han sabido crear esta reacción a la izquierda muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, Sam Altman, esto lo pongo en el artículo, sí, llegó a decir que algunos tenían que morir para que esto se materializara. Entonces, para mí, cuando digo que estamos asistiendo al mayor proyecto teúrgico y tecnomágico, es porque la idea, al fin y al cabo, es sustituir al ser humano por estas entidades, por estas llamadas inteligencias artificiales, que incluso la gente pueda tener chips implantados controlados por una IA. Entonces, esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo a largo plazo. No sé si tienes alguna pregunta en concreto. Bueno, en concreto, que es la pérdida paulatina y muy acelerada, veo yo, de nuestra humanidad. Yo siempre cito la novela 1984 cuando decía Winston, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y este proyecto, en realidad, es deshumanizante. No es la tecnología al servicio de que puedan ayudar a vivir más a ciertas personas, que tenemos alguna enfermedad, en fin, sino que están buscando una nueva especie de evolución o de creación de la humanidad que no sé si nos lleve a una situación donde no sepan ni lo que están generando. No creo que lo tengan todo fríamente calculado por muy inteligencia artificial de la cual nos estén hablando. O sea, me parece aterrador y llegará el momento que yo voy a celebrar celebrar cuando yo me vaya de este mundo, de no formar parte de este proyecto que me parece, le voy a decir satánico por decir algo, ¿no? Por decir algo de perverso, nefasto, y para beneficio de unos cuantos, entre comillas, porque yo creo que en esa arca de Noé tecnológica, pues no va a salvar absolutamente a nadie, ni a los que la están fabricando, creo yo. ¿Qué opinas? Yo creo que ellos ya quieren romper la baraja porque van ganando en el juego. Es decir, ellos quieren abolir el mercado y posicionarse como una nueva aristocracia feudal, tecnofeudal. De hecho, ellos tienen el modelo de Singapur para todo el mundo. Ciudades-estado tecnocráticas, autónomas, gestionadas por inteligencias artificiales, con la gente ahí consumiendo de manera pasiva en sus casas y donde no puedes salir de la ciudad. Es una ciudad cárcel. Sí. Como La fuga de Logan, ¿no? O todas estas, La isla, todas estas películas que se han visto, que el papel del cine ha jugado un gran papel, ahora hablaremos un poco de eso, pero básicamente como nuevos señores feudales donde la gente está atado a la tierra, es el siervo de la gleba está atado a la ciudad tecnológica y no puede salir al campo, al menos allí en la Edad Media se podía ir al campo. Esta gente quiere el campo para ellos y para poner grandes parques de energía solar, grandes bases de datos y luego para su disfrute. Pero a la gente la quieren encerrada en estas granjas urbanas para seres humanos, donde nacen, viven y mueren allí y lo único que conocen es ese perímetro. Entonces, esto, pues bueno, esto es un problema. Si ellos van a verse afectados, ellos cuentan con crear narrativas de trauma que justifique que la gente está ahí encerrada. Para eso han creado ese miedo al futuro que sirve de control de las masas, ¿no? Y de implantar desde la ficción en la colectividad la promesa de ese apocalipsis programado, ¿no? Ya sea a través de una enfermedad sanitaria, una invasión de tipo, yo que sé, extraterrestre, una guerra, radiación, lo que sea, para mantener a la gente en un futuro aferrado a esa ciudad tecnocrática, a esa ciudad tecnológica. Dentro de las cuales está el concepto de las ciudades de 15 minutos, ¿no? Sí, bueno, eso es la antesala de la 2030. La antesala. Sí, bueno, es lo que la Agenda 2030 más programaba, pero lo venden más como ciudades con huertos urbanos, eco-friendly, donde la gente no necesita coger el coche para largas distancias porque lo tiene todo a mano. El supermercado, el huerto urbano, no sé qué. Entonces creo que fue un mexicano el que propuso el modelo de ciudad de 15 minutos, puede ser, me suena. Desde luego el concepto de arqueología fue, creo recordar... No fue mexicano, pastor, fue argentino.
o colombiano, o algo así, pero no mexicano, él era de 15 minutos, no, sí. Y lo celebran porque tiene sentido. Yo, por ejemplo, ahorita a mi edad y todo, ir caminando o en bicicleta, una serie de cosas por aquí, digo, bueno, tiene sentido desde ese punto de vista, pero no como un minicampo de concentración y de vigilancia donde vas a estar permanentemente observado. En fin, sí, no, pero sí es algún latinoamericano o hispanoamericano quien propuso esto, sí. Estoy viendo aquí que, mira, el concepto de arqueología fue diseñado por un arquitecto, Paolo Soleri, un italiano. Yo pensé que era argentino, no, Paolo Soleri, un italiano. Y la arqueología era un proyecto que decía, bueno, vamos a intentar armonizar la naturaleza con la urbe, con la ciudad. Sí. Entonces vamos a crear ciudades integradas en la naturaleza. Y un poco ese es el modelo que en teoría la 2030 buscaba, ¿no? Integrar grandes espacios urbanos, pero con jardines colgantes, zonas de recreo, para que la gente no tenga esa necesidad de irse al campo, porque tenemos pedazo de campo en la naturaleza, parques en las azoteas. Pero bueno, esto al fin y al cabo es lo que daba un poco esa agenda más 2030, etcétera, de ciudades de 15 minutos, pero esto ya es más heavy, porque esto ya son ciudades totalmente tecnificadas, como Tokio, donde todo está medido, hay cámaras de seguridad que miden analizan con inteligencia artificial tu rostro y te tienen totalmente identificado, y con escáneres de iris y de huella dactilar para acceder a los sitios en tiempo real, para ir de un barrio a otro, cruzando tornos, pues teniendo que escanear tu crédito social para ver si eres apto o no para entrar en los sitios, para ir a un hospital, para ir a un centro deportivo, para ir. Entonces, claro, la idea es que no necesites salir porque no necesites ni coche, porque el coche está restringido. O será un coche eléctrico que vaya a una ruta planificada y si se sale de ahí se apague. Un coche controlado Sí. vía remota. Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención es que la gente esto lo veía bien. Es decir, cuando se empezaron a hablar de las series de 15 minutos, la gente lo veía como algo necesario, como algo bueno. Yo, por ejemplo, veo que el cine distópico... espera, otra cosa que no he comentado. Yo creo que las políticas migratorias que están haciendo para meter un montón de gente en Europa, en Estados Unidos, es para un caos controlado donde en un momento dado hagan una demolición controlada de todas las infraestructuras que no les interesa mantener en el extrarradio y en el amplio territorio, que se diría provincias, pequeñas ciudades, el interior de los países, y dejar solo las grandes capitales con estas ciudades-estado tecnocráticas autosuficientes, que no dependan tanto del exterior, y que así todo lo demás sea Mad Max. Como han traído estas masas de población desposeídas de propiedad, etcétera, en un momento dado limpiar las ciudades, meter a esta gente en extrarradio, por ejemplo, limpiar París, limpiar Londres, limpiar Berlín, meterles en el extrarradio, y que todo lo que no sea esta ciudad blindada y tecnocrática, donde tú eres un ciudadano de pleno derecho si tienes un chip o estás conectado con un carnet digital a este perfil con CBC, todo eso sea Mad Max, ya sea el salvaje oeste, sea en lugares donde te pueden matar, secuestrar, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo la parte más ciudad, estado autónoma, tecnocrática, tenga un cierto control. Pero para que la gente ame vivir en estas ciudades blindadas, tienen que sembrar de terror y de caos el resto del país. Entonces, que por ejemplo en España, Barcelona o Madrid sean las ciudades-estado más seguras, ciudades autónomas, tecnocráticas y tal, pero que luego todo lo demás hayan abandonado las infraestructuras, las carreteras, los puentes, no vaya la electricidad y esté lleno de masas de gente traídas de fuera que ya por generaciones han sembrado el caos y allí pues haya bandas, haya secuestros y no haya civilización. Esto que estás diciendo me llama muchísimo la atención porque si le echas un vistazo a nuestro México lindo y querido, siempre se dice, no, la Ciudad de México ahorita de la más segura, de toda la violencia que hay en el país y que el coco del narcotráfico y de la inseguridad o del crimen anda desatado por toda la República y por aquí, por allá. Ahorita muchas carreteras de México son
peligrosísimas. Se escucha constantemente situaciones. Esto que acabas de decir me llegó esto que estás diciendo, porque, híjole, parece un proyecto muy perverso, pero que en la realidad estamos pues, viendo, o exagero, Pastor. ¿Pastor? No. Sí, sí. No, para nada, en lo absoluto. Adelante, adelante, Pedro. Sí, bueno, yo he escuchado en México la carretera Tampico, por ejemplo, que allí es como una especie de Mad Max, que ponen incluso piedras en las carreteras para que la gente choque y atacarles. Y se puede encontrar ahí con alguno de los cárteles, ¿no? O con el ejército. Entonces sí, un poco algo así, ¿no? Que no haya un Estado que tenga el control de todo el territorio, sino que haya bandas que controlan feudos, ¿no? Entonces hay una zona que lo controla ese cártel y otra zona que lo controla otro cártel, y hay como señores de la guerra, señores feudales ahí, y que algunas ciudades tienen un control gubernamental y otras no. Pues sí, algo así. Y que, por ejemplo, México DF, que creo que tiene, o sea, megaciudades, ¿no? Como en la película del juez Dredd, megaciudades, donde hay millones y millones de personas, y hay una zona más salvaje, controlado por bandas, y otra zona que son ciudades como blindadas, ¿no? Ciudades amuralladas para una superclase. Sí, ahora mira, ahora mismo en el Estado de México, así se llama, es el estado más densamente poblado de la República Mexicana. En ese Estado de México están construyendo ya desde hace algún tiempo una ciudad que se llama, ¿cómo se llama, Pastor? La Tora. La ciudad de La Tora es exclusivamente para judíos ortodoxos. Punto, exclusivamente para judíos ortodoxos. Imagínate, no va a poder entrar ahí ni tú, ni yo, ni los goyins, los mortales, ¿no? No sé cómo el gobierno mexicano permite eso, pero en fin. Yo cuando estuve en Paraguay, estuve en Ciudad del Este, y una de las cosas que vi fue que allí había una ciudad que era privada. Había narcos allí viviendo, en una ciudad de lujo, un barrio, era como una mega urbanización, y tenían su policía privada, su propia, bueno, pues su propio sistema de vigilancia, sus propios comercios, y era una ciudad dentro de Ciudad del Este, en Paraguay, totalmente amurallada, blindada, y incluso tenían sus tiendas de armas y vivían al margen, con sus propias leyes, sus propios hoteles. Entonces, claro, era gente que ya daba por perdida la seguridad fuera, gente muy celosa de su propia riqueza y tal, y que decían, bueno, prefiero vivir en toda una ciudad privada que tenga un control de acceso con policía armada en la puerta. Entonces eso en España, por ejemplo, no estamos acostumbrados a verlo. En Estados Unidos un poco, pero a mí me parece un barrio como totalmente vigilado. De hecho, hay una anécdota. Yo en un momento dado con un amigo salí del hotel, estamos a pasear, y era verdad que era de noche, eran las 12 de la noche, que allí no hay cultura de pasear de noche. En España la gente sale por la noche a pasear, 11 de la noche. Sí. Allí no, no. Y entonces nos vino un policía motorizado y me dice, no, que es que os hemos visto por las cámaras, o sea, había un montón de cámaras en la calle, y en la calle había cámaras, entonces nos hemos visto por las cámaras, y ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois? Identificados. Y nos instaron a volver al hotel y nos escoltaron hasta que fuimos al hotel, porque no querían que estuviéramos ahí andando por la noche, que no era normal, que aquí no hay esa cultura de pasear de noche, y que era como un toque de queda. Entonces, siendo una ciudad privada, había menos libertad que incluso si tú estabas en el Paraguay normal, de fuera, ¿no? Donde impera la ley del Estado. Entonces nos sorprendió cómo había feudos privados donde todo estaba hipervigilado, y bueno, parecía como el show de Truman eso. ¡Qué horror! Entonces, sí, fue muy curioso. Mira, aquí ya me dicen, entonces, el modelo urbanístico creado por el científico franco-colombiano Carlos Moreno. Creo que se refiere.
el colombiano Carlos Moreno con respecto a esto de la... ¿Y qué estás poniendo por aquí, Pastor? Justamente ahí a la izquierda está Carlos Moreno y enseguida de él está Clara Brugada, la Claro. jefe de gobierno de la Ciudad de México, que además lo trajo para exponer todo el asunto de las ciudades de 15 minutos y él, muy orgulloso, dice que lo han aplicado en Madrid y en Barcelona, me parece. Carlos Moreno, colombiano. Ahí están las cosas. Oye, decías que no, no crees en en la geopolítica, en los sectores geopolíticos. ¿Qué puede llegar a frenar esto? Yo no veo el despertar, no veo el salir de la caverna, como se llama tú. No veo a mucha gente, bueno, tal vez haya gente más consciente, pero todo el mundo pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y prácticamente dicen, no podemos hacer nada, lo cual me parece así, pues muy apocalíptico. A ver, también han creado una idea derrotista a través del cine distópico, Sí, ¿vale? Donde eso es verdad. Se hace ver que no hay posible salida. Yo sí creo que la resistencia posible es retomar la humanidad, ¿no?, que se nos arrebata, y reconocer que la verdadera forma de alcanzar bueno, pues la libertad y la inmortalidad no es no es la aceptación del transhumanismo, sino la aceptación precisamente de la muerte, rechazando que somos finitos y que no estos fantasmas digitales y esto de la IA no es la solución. Yo sí creo que una idea de salvación colectiva no la veo tan viable, pero sí que grupos humanos organizados puedan buscarse en terrenos. En España ya está ha habido gente que está haciendo cosas y abogando por eso a nivel jurídico, a través de fundaciones, crear comunidades autogestionadas a través de cooperativas, a través de empresas con sus accionistas, comprando grandes extensiones de terreno y bajo el paraguas de fundaciones amparadas en el derecho internacional, blindarse, crear oasis. En Europa va a estar más regulado, pero bueno, yo sé de gente que lo está haciendo en Sudamérica, gente incluso de Europa. Yo allí en Paraguay conocí muchos alemanes que vivían al margen totalmente se habían ido de Alemania, ya daban por perdido su país y se habían construido allí sus ciudades privadas, sus comunidades privadas, no tan totalitarias como lo que yo vi en Ciudad del Este, que además allí iban narcos celosos de su dinero y estaban ahí armados hasta los dientes, pero sí alemanes que vivían un poco en zonas remotas de Paraguay y decidían no tener contacto ni siquiera con el Paraguay urbanita y vivir en el campo al margen. Por supuesto, ya ahí hay una cultura y una tradición de vivir un poco y crear su propia utopía frente a la distopía. Por ejemplo, los menonitas, ¿no?, que ante el servicio militar obligatorio, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, se fueron allí y montaron sus comunidades desde hace casi 100 años ya y viven totalmente al margen. Entonces yo sí que veo ahí esa esperanza. Comunidades organizadas que puedan subsistir y vivir un poco al margen. En Occidente sí lo van a hacer, pero va a estar mucho más controlado porque hay mayor poder económico, riqueza, medios, recursos, y entonces no es una zona del mapa que pasa desapercibido, como puede ser, yo que sé, otros países, Costa Rica, Paraguay, Mongolia, Nepal, sudeste asiático, ¿no? Lugares que pasan más desapercibidos. Sino que, por ejemplo, a lo mejor en Estados Unidos, pues sí, yo creo, por ejemplo, que hay lugares de resistencia en Texas, ¿no? Texas, por la cultura de las armas, la cultura de la libertaria que practican allí. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos yo lo veo que como es el epicentro de todo esto, va a sufrir más, va a ser más atacado, va a ser más regulado, porque hay más resistencia. Mucha gente se ha ido a Dubái por las ventajas que daba Dubái. No, pero ya ves ahora también con toda la cosa del conflicto bélico y tal. Oye, Pedro, claro, pues te quiero agradecer muchísimo y te convoco a que a través de WhatsApp nos volvamos a poner otra fecha. Sugiero que sea después de la euforia futbolística, de la cual México va a participar a partir del próximo jueves, lo cual yo lamento mucho, porque es un mundial muy, muy raro, muy extraño este.
pero ¿qué te parece si hacemos eso y te mando un fuerte abrazo? ¿Estás en Madrid? Sí, estoy en Madrid. Y que sales tempranito ahora. Y a mí me encanta la ciudad de Madrid, me la he pasado muy bien ahí siempre que he ido, salvo el calor en agosto, qué horror. El calor en agosto. Pedro. Sí. Entonces, ¿te parece bien que nos convoquemos a otro encuentro? Tengo un invitado que tengo todos los jueves, que en esta ocasión nos va a hablar de su conferencia que va a dar el domingo. La gente, ¿dónde te puede localizar? En mi canal de YouTube es Saliendo de la Caverna y en Telegram Saliendo de la Caverna. Telegram también. Telegram y en YouTube Saliendo de la Caverna. Pedro, que tuvimos que llamarlo hoy muy tempranito desde las 4:30 de la mañana, pero que te agradezco mucho que nos hayas dado esta explicación. Ya compartí tu artículo, pero no lo veo, pero ahorita le voy a pedir a Pastor que lo podamos compartir también aquí en el chat para que la gente lo lea. Pedro, ¿quieres agregar algo? No, nada, perfecto, sí, me parece bien hacer otro día otro programa y estar, pues eso, en otros horarios, más tranquilamente y quizás grabado. Y me parece perfecto, y además que creo que hay mucho que hablar, porque ha pasado muchas cosas desde la época en la que escribí ese artículo, que han pasado ya unos meses, y puede ser interesante con lo que está pasando actualizarlo. Nada, simplemente darte las gracias por haberme invitado y que espero que la audiencia lo haya disfrutado igualmente. No, seguramente sí, hay muchos comentarios muy interesantes y dijiste cosas realmente muy interesantes que las voy a reescuchar porque me gustó hasta el lenguaje que utilizaste en algunas de ellas y me parece muy exacto, aunque no dejo de reconocer que se me arrugan los sentimientos, se me arrugan algo en el pecho pero como tú dices, los medios han querido fraguar siempre una especie de derrotismo. Entonces tenemos que enfrentarlo, tenemos que dar la batalla. Estoy contigo en eso. Pedro García, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Rubén, un abrazo y nada, esperemos que la gente no se deje llevar por estos egregores colectivos, ¿no? De este pan y circo del fútbol. Sí, ojalá. Y pueda ver que muchas veces son cortinas de humo para no ver la realidad de lo que está pasando. Yo me sorprendió hace poco que escuché a Sheinbaum, la presidenta de México, diciendo como un éxito que ya en las gasolineras y supermercados solo se iba a poder pagar en digital. Exacto. Y no en efectivo. Exacto. Y no en efectivo. No en efectivo. Como un triunfo. Como un triunfo. Claro. Es parte de lo mismo, sí. Es parte de lo que estamos viendo. Claro. Acabo de publicar un artículo en rubenluengas.com donde el Congreso de los Estados Unidos ya tiene como su propia CIA, tiene su propia inteligencia de vigilancia porque los legisladores se sienten asediados, pueden correr peligro y entonces por lo que legislan y entonces ya tiene su servicio de inteligencia, digamos, privado, por decirlo así. Mira, aquí está el Congreso de Estados Unidos, tiene una nueva oficina propia de inteligencia y está espiando con inteligencia artificial a los estadounidenses críticos. ¿Cómo ves? Pues no me sorprende nada, La idea es la vigilancia total y sobre todo la regulación de las redes sociales. Es decir, Internet, al fin y al cabo, no hay que olvidar que fue un invento del DARPA, del Complejo Militar Industrial, del Pentágono. Sí. Entonces, nada de lo que han hecho, igual que la inteligencia artificial, es decir, las inteligencias artificiales ha sido también creación militar. Lo que pasa es que ponen al frente a estos, al Sam Altman, al Kurzweil, al Peter Thiel, como gente un poco para dar la cara, pero al fin y al cabo hay inteligencia militar detrás. De todo este tema de la IA. La IA sirve también un descargador de culpa, es decir, que en un momento dado se hace un apagón, si tiran un misil, pues no ha sido la IA nos ha hackeado, la IA se volvió loca. Es decir, una forma de desviar la atención de la culpabilidad de estas élites. Las IA son programadas, no son inteligencias con consciencia propia. Sí, no son autónomas, ¿no? Exacto, esas son programadas y están capadas. Pero bueno, pueden servir para, de nuevo, quitar importancia al ser humano, sustituir al ser humano, justificar que el ser humano es reemplazable, inservible, que por lo tanto al ser humano hay que sacarle del mercado laboral, de la propiedad privada y tenerle ahí como, pues como un sujeto pasivo en la historia, al que mantener, al que
bueno, al que quitar derechos, porque al final el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a ganarte tú el sustento con tu sudor de tu frente, quitarle también incluso eso, quitarle ya lo que le faltaba, ¿no? La autonomía y la autocapacidad de abastecerse a uno mismo en base al trabajo y de obtener unos ingresos. Entonces yo creo que va en el plan también, mientras que por la agenda verde, poner por encima a las plantas, a los animales, al planeta, rendir culto a Gaia, mediante la tecnología darle esa falsa sensación de derechos, de que la tecnología está viva y de que los robots casi pueden tener más derechos que los seres humanos porque los robots van a trabajar. Y como los robots y las IAs van a trabajar, van a tener igual o más derechos que una máquina, que el ser humano. Entonces, de nuevo, es quitar al ser humano del centro de la creación por la vía de poner al planeta en el centro de la creación y quitar al ser humano su condición de ser humano, sustituyéndole por una máquina o fusionándole con la máquina, transhumanismo o robótica con IA. Entonces, al fin y al cabo, es una política antihumanista, es una política que nos retrotrae a la Edad Media, en tanto que al ser humano ya no es el centro de la creación como fue a partir del Renacimiento. Entonces, es volver a estadios anteriores, donde el ser humano prácticamente tiene que estar temeroso de ese Dios, que ya no es Dios, sino que es el culto a Gaia, el culto a la Pachamama, etc. Y un milenarismo en el cual el apocalipsis es un apocalipsis sintético, donde puede haber un asteroide que va a caer, puede haber un apocalipsis climático, una enfermedad sanitaria o una invasión alienígena. Por lo tanto, el ser humano tiene que tener mucho cuidado y mucho miedo, porque también pueden atacarle fácilmente las máquinas, los fenómenos naturales, porque el planeta protesta. Entonces, al final es el ser humano hacerle sentir pequeño. Sí. Obviamente, detrás de esto hay élites humanas, pero había que poner en la pantalla de la robótica, del planeta Tierra, del cambio climático. Ese es el gran miedo, ese es el gran problema. Hijo, qué lucidez. Me quedo, como decimos en México, picado. Es decir, me quedo con curiosidad de seguir hablando. Te invito muy pronto y te mando un fuerte abrazo hasta Madrid. Pedro García, muchas gracias. ¿Qué fechas más o menos? Bueno, ya lo hablamos. Lo hablamos, y tú ves seleccionando la fecha, pero alguna vez que puedas, así digamos, a las 12 del día y que son las 8 de la noche para ti, más o menos por ahí, a mí me viene bien. A las 12 del día y 8 para ti, tú escoge y continuamos. Y hasta puedo ilustrar y hacer un video con ilustraciones y referencias. Claro, lo habíamos grabado, entiendo. Sí. Y cuando quieras en vivo, yo te vuelvo a despertar otra vez cuando quieras. Sirvo de despertador, ya no lo pones, yo te marco. No, estaba justo, o sea, no estaba mirando WhatsApp, pero estaba ya medio despierto. O sea, cuando estaba medio ahí, me acaba de despertar. Pues nada, Rubén, muchas gracias. Vete a echar un café allá al mercado de San Miguel. Bueno, a mí me gustaba mucho como turista, pero te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Mi querido pastor, veo que por acá anda don Gregorio Luque. Exactamente, Rubén, justo. Don Gregorio Luque, y ya veo que va a hablar de Octavio Paz, porque ya veo ahí a... Ay, caray. Bueno, voy a añadir aquí a nuestro amigo Gregorio Luque. ¿Algo pasó con Rubén? Gregorio, qué gusto. Oye, pues se fue Rubén, ¿o qué pasó? Ya no lo veo. Le voy a ver, si quieres, venos contando de qué trata esta ocasión y le voy a mandar un mensaje a Rubén porque a lo mejor algo pasó por ahí. Creo que ya va a entrar. Con la inteligencia artificial. Gregorio Luque. Ya me lo desaparecieron a Rubén. Te mando un abrazo. Ya no me gusta así porque así hacen las huestes de acá, pero me gusta así como de corazón. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Gregorio Luque? Rubén, pues mira, muy bien. Voy a hablar este domingo, amigos, los invito. Pueden pedir el link a mi correo electrónico. Y voy a hablar de Octavio Paz, el premio Nobel de nuestra literatura. Y que además, fíjate, la gente conoce a Octavio Paz como pues un gran poeta y también como un ensayista maravilloso. Él pues hace un libro clave que es El laberinto de la soledad, donde analiza las características del mexicano de manera muy inteligente. Pero fíjate que un aspecto menos conocido es que Paz pues es un hombre que es un pensador universal, y en muchas cosas él se adelanta a su tiempo
y ofrece una visión del mundo mucho más precisa que cualquier servicio de inteligencia, y eso que por lo general es gente inculta, los que los hacen, espían y ven máquinas, pero no tienen una perspectiva cultural como la que tenía Octavio Paz. Y entonces yo encuentro que releer a Octavio Paz, hablar de él, el domingo les voy a ofrecer todo un panorama de sus ideas, pues es muy útil para entender lo que está pasando, ¿ves? O sea, porque es muy fácil confundirse con toda la tecnología y esto, ¿qué está ocurriendo? Y lo que dice Octavio Paz es que después de la Guerra Fría, en donde pues el mundo estaba dividido entre pues el bloque socialista o comunista y el capitalista, en donde pues básicamente era una discusión sobre quién debía tener los medios de producción, ¿no? Y después de esto, cuando se acaba esta división o gana la Guerra Fría los americanos o lo que sea, pues se piensa, inclusive había algunos filósofos que hablaban del fin de la historia. Sí, Fukuyama, ¿no? Exacto. Francis Fukuyama. Y el reino tecnológico y todo, nos íbamos a integrar, la globalización, todo iba a ser así automático. Y Paz dice, no es cierto, falso. No esta idea de un mundo global donde las computadoras lo rigen todo. Dice, no. Dice, la política es como la física. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Entonces, es mentira que nos vamos a ir a un mundo feliz, tecnológico, todo compartimentalizado. No es cierto eso. Al mismo tiempo que hay las fuerzas de integración, como la globalización, el Internet, entonces, hay las fuerzas de fragmentación, que tienen que ver con pues los odios raciales, religiosos, las pasiones ocultas, que no se habían visto antes porque estaban cubiertas por el enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el comunismo. Entonces de pronto resurgen movimientos como el iraní, ¿no? Y toda una sociedad que reivindica una serie de cuestiones teocráticas y racistas. O sea, en el fondo, si tú te pones a ver a Donald Trump, o sea, intereses que no son ya no son nacionales, sino que son particulares. Por eso es que Paz llama a estas pasiones particularismos, ¿no? En el caso de Trump, pues no es un presidente global, es un tipo que está viendo por el interés de la clase blanca americana. Y por lo tanto no quiere inmigrantes y todo esto, aunque toda esta idea de que el trabajo se va a ir, no, es un fenómeno localista, reaccionario, ¿no? Que contradice muchas de las otras ideas. Entonces, es muy interesante lo que plantea Paz, es muy inteligente. ¿En qué parte plantea todo esto que estás? Mira, hay un libro que escribe que se llama Tiempo Nublado. Ah, Tiempo Nublado, sí, cómo no. Lo recomiendo mucho. Sí. Y está también Corriente Alterna. Y luego todos sus ensayos, en donde habla pues de qué va a pasar, cuál es el mundo actual. Pero fíjate, perdón, Gregorio, creo que Octavio Paz, si bien es cierto, una gran lucidez, yo creo que si ahorita, por ejemplo, Octavio Paz ahorita visitara este tiempo, no entendería exactamente qué está pasando. Por ejemplo, ahorita, porque tú hablas de esta globalización, porque acabamos de tener una entrevista con alguien que plantea todo lo del transhumanismo y de Palantir y todo. No estoy muy seguro que Octavio Paz le agarrara la onda inmediatamente del mundo que dejó al mundo que estamos viviendo ahora, en los parámetros justamente de lo que hablamos al invitado que te precedió. Mira, lo que dice Paz es que, o sea, él está en desacuerdo con esta idea de que todo va a ser una entidad unitaria, en donde lo mismo uno que el otro. Lo que plantea él es que al mismo tiempo que hay fuerzas que tienden a ese globalismo, hay fuerzas opuestas, reaccionarias, racistas, religiosas,
O sea, pero espera, pero cuando dices reaccionarias, racistas, religiosas, ¿lo que quieres decir es que ese globalismo es bueno? No, no quiero decir. No te capto, la verdad es que no te capto. Yo no creo que estamos hablando aquí de cuestiones, de caracterizaciones morales. No es bueno ni la una ni la otra. Está describiendo un fenómeno. O sea, está describiendo, por una parte, una tendencia a uniformarlo todo, a globalizarlo todo. Y al mismo tiempo, un movimiento de signo contrario, que está refragmentándolo todo. Entonces tienes esta dualidad que te genera movimientos difíciles de entender. Al contrario, yo creo que Octavio Paz es la clave para entender el mundo. ¿Por qué? Porque no es uniforme. O sea, lo que está ocurriendo pareciera caótico. Porque tú dices, bueno, a ver, ¿por qué tenemos un presidente globalista, pero que al mismo tiempo pues está fragmentando el país, redividiéndolo, sacando odios que ya se sentían superados, ¿no? Se pensaba que, bueno, a lo mejor ya estábamos hablando de otra forma de una visión tecnológica. No, aquí estamos hablando en Estados Unidos, te lo digo porque aquí vivo, donde pues se opone a servicios médicos que benefician a las minorías, se veta, se cancelan, hay, en fin, toda una serie de movimientos que tú dirías, bueno, es absurdo, porque tenían una fuerza de trabajo más o menos integrada, donde la gente pensaba, pero hay explosiones, hay contradicciones, hay, por una parte, tendencias universales o aparentemente universales, y luego también rompimientos internos. O sea, lo que me parece fascinante de Octavio Paz es precisamente el no dar explicaciones unitarias, sino el explicar las cosas en sus contradicciones. En fin. No, te escucho con interés. Estoy tratando de entender cuál es el punto de vista que nos quieres presentar. Y esto se lleva también al nivel nacional. O sea, tienes todo un discurso estatal, ¿no? En todo el México que estudió Octavio Paz, todo este México priista, ¿no? Que supuestamente... Y al mismo tiempo tienes toda una serie de fracciones en la sociedad a todos niveles. Oye, ¿qué diría Octavio Paz de la Cuarta Transformación hoy, si viviera ahí en Reforma, donde vivió en ese... Y ha vivido estos periodos? ¿Tú crees que estaría apoyando a la Cuarta Transformación? Mira, es muy... Perdón la pregunta, pero... Es muy difícil el decir, no, pues si Sócrates viviera, pensaría tal cosa. No, yo sé que es muy difícil. Yo creo que, o sea, la principal posición de Paz como un intelectual ante la política es la independencia. Y entonces, en la medida en que tienes un Estado en donde hay toda una coacción y donde se cancelan o se disminuyen las posibilidades de diversidad, porque pues todos están unidos en el mismo bloque, y de hecho, hasta cierto punto, pues se cancelan las diferencias ideológicas, porque pues resulta que ahí tienes lo mismo a un personaje como Bartlett que a un personaje que ha luchado en las huelgas estudiantiles, o sea, toda una especie como de estructura amorfa alrededor de una figura mesiánica, que no es exactamente lo que Paz ve como un fenómeno democrático, en donde tienes partidos distintos, tienes juegos, tienes alternancias, y tienes sobre todo intelectuales independientes, cuya labor fundamental es el ejercicio de la crítica.
No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo creo que paz es... No. Como tú bien dices, es difícil, pero del que te puedo asegurar es de Carlos Fuentes. Estaría hasta el gorro de todo esto, pero sin duda. Pero yo creo que Octavio Paz más, sin duda. Y eso que Carlos Fuentes en un momento dado le coqueteaban. Echeverría fue embajador de Echeverría. Bueno, por ejemplo. Pero bueno, Octavio Paz también fue embajador, ¿no? Y de hecho renunció como embajador cuando lo del 68, ¿no? Claro, o sea, bueno, es muy diferente. O sea, porque Octavio Paz era embajador, era diplomático de carrera. Uh-huh. Él había empezado en San Francisco, estuvo muchos años en Francia, también estuvo en el Oriente. Y entonces él llega a ser embajador de la India, pero no es que lo haya designado un presidente como embajador de la India, como se dio mucho en la sección anterior, que pues a Josefa González, embajadora de Londres, aunque nunca haya tenido un puesto anterior o así, ¿no? No, Paz sí. Y además es un hombre conocedor del mundo. O sea, mucho del pensamiento internacional de Paz es tan sofisticado porque, pues ese era su trabajo. O sea, durante 30, 40 años, Paz se encargaba de estudiar el mundo. De estudiar. Sí, de una lucidez, sí, la India. Extraordinaria, sin duda. Exacto. Y entonces, cuando el gobierno de Díaz Ordaz pues asesina a los jóvenes en el 68, Paz decide que él no puede representar ese gobierno. Sí. Lo cual no puede regresar al país un tiempo, ¿no? Y después de eso jamás aceptaría trabajar en capacidad oficial. O sea, él cuando regresa a México en los 70s, ya lo hace como un intelectual independiente, primero en la revista Plural y luego en la revista Vuelta, ¿no? Entonces, es interesante. Mira, yo lo he leído toda la vida. Entonces el domingo te voy a dar en hora y media lo que a mí me ha tocado, mucho estudio, mucha reflexión. Te voy a hablar de su posición en todo, que pues a lo mejor no todos estamos de acuerdo con él, pero es interesante su visión sobre el feminismo, por ejemplo. Muy interesante, aunque hay mucha gente que está en contra. ¿Qué dice del feminismo? El feminismo dice que el problema del feminismo americano es que confunde igualdad con identidad. Entonces dice, por ejemplo, en Estados Unidos no hay ningún equivalente simbólico a la Virgen de Guadalupe todos los valores son masculinos. Todos, ahorrar, trabajar. Y entonces la igualdad está planteada únicamente en términos masculinos. Y claro, todos estamos de acuerdo, que la mujer gane lo mismo, que todo lo mismo. Pero si tú lo único que postulas es la igualdad legal, llegó un momento en que todo el rol que jugaba la mujer ya nadie lo juega, porque no hay una alternancia de roles tampoco. Entonces acabas con hogares empobrecidos, en donde nadie ejerce el rol de la mujer, porque todos estamos trabajando y compitiendo en el mercado. Y ante esta ausencia, pues la televisión reina, ¿no? Los hijos, no hay quien los atienda, no hay quien, porque todos estamos luchando en el mismo esfuerzo, ¿no? Por ganar el pan. Tiene también análisis muy interesantes sobre las drogas y la diferencia entre las drogas y el alcohol, por ejemplo. Bien interesante. ¿Qué es la diferencia entre drogarse y emborracharse? Y ahí, por ejemplo, nos dicen, no, pues es que el vino, pues tienes modelos, y en Paz todas las reflexiones se van así hacia el pasado, tiene cosas. Dice, los grandes modelos del alcohol es la última cena y el banquete socrático, ¿no? Platónico. Entonces, en ambos se toma para hablar, para comunicarse. Mientras que la drogadicción viene de Oriente. Y el yogi se droga para meditar, para separarse de la sociedad. Entonces dice, mientras que el vino, el alcohol, pues tiene su génesis en el deseo de comunicación, la drogadicción tiene su génesis en la
introspección. ¿Y Paz estaba a favor de las drogas? No, o sea, digo, o sea, es que ese es lo que es muy interesante y muy diferente de Paz y la otra serie de escritorillos que andan por ahí. No, pues digo, está describiendo el fenómeno, pero no está diciendo, no, es mejor emborracharse que no, te está explicando un fenómeno y lo hace viendo 2000 años atrás, o te analiza la drogadicción viéndola no nada más restringiendo. Sí, porque ahí, si tú vas a Skid Row, ahí pues no los veo meditando ni para, ¿cómo dices? Para desdoblarse y para reclutar. En Skid Row los veo drogados. Eso te dice, ese es el análisis que hace él, ¿no? Te habla sobre el hipismo, sobre el rock. Es muy variada su temática, y yo he tratado en esta conferencia, claro, doy ejemplos de Piedra de Sol, doy ejemplos de todas esas cosas, pero luego he tratado de meterme a estudiar cómo estas ideas se aplican. En el fútbol, ya que estamos hablando, ahí pues tú puedes tomar el análisis que hace él en el laberinto de la soledad para estudiar un fenómeno como el Diego Sánchez, ¿verdad? Que llega a México siendo un deportista reconocido, ganador de pichichis, y aquí lo hacen pomada. Nada, aquí no vas a ser capitán, el que va a ser capitán es Tomás Boy, y tú te friegas, y además, ¿cómo se te ocurre? O sea, mientras que llega Maradona a Argentina y lo hacen capitán, aunque tenían a Pasarela, que venía del 78, ¿no? Y juegan para él, y integran al equipo. Con Pelé tienes a Rivelino, en México no, y el mismo público que lo está alabando un día falla un penalti y lo están insultando, ¿ves? Todo ese mecanismo autodestructivo, horrible, corrosivo, ¿no? El ninguneo, muchas cosas, ¿no? ¿Quién decía México es una llanura, el que saca la cabeza se la corta? ¿Quién le decía eso? No me acuerdo. Me lo dijo una vez Marta Robles, la escritora Marta Robles, quien fue pareja algún tiempo en su vida de Gastón García Cantú. Y entonces, y ella me decía el autor, pero ahora se me olvida, no lo recuerdo. México es una llanura, el que saca la cabeza se la cortan. Y la verdad tenía razón. La envidia es al mexicano lo que el orgullo es al español, en gran medida, sí. Y luego tú puedes decir, bueno, ya todos los estudios políticos de Paz, porque él estudia mucho al PRI, inclusive tiene un libro que se llama El ogro filantrópico, para describir al Estado. O sea, es un Estado que es un ogro, pero es filantrópico, o sea, te da prebendas, te ayuda. Entonces ahora, a ver, si me dicen si el Estado mexicano actualmente no se parece mucho a lo que describe Paz. Pues es un PRI, hombre. ¿Verdad? El de actual es un PRI. ¿Verdad que sí? Pero en mi opinión, totalmente de acuerdo. Son muy interesantes y por eso yo creo que molesta Paz actualmente, ¿no? O sea, molesta. Sí, molesta. Sí. ¿Por qué? Porque es crítico, porque es inteligente, porque tiene... Sí. Una vez le pregunté a Vicente Fox, era candidato a la presidencia de México, en esa casa que le prestaron allá por Reforma, y le dije, ¿qué lee Vicente Fox? Y entre las cosas que me dijo que leía es esto, el otro y no sé qué, y las novelas de Octavio Paz. Yo no tiene una sola novela. No tiene una sola novela, nunca escribió una novela. Sí. Y también cuando leía Borges, ¿no? Sí, ándale, sí, a Borges, y le dio el premio Nobel de Literatura. ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Que todavía no se lo habían dado, luego se lo dieron. Pues a Vargas Llosa, ¿no? Creo. Entonces, pobre Vicente Fox y pobre Martita. En fin, mi querido amigo, entonces el domingo, gregorio.luque@gmail.com con don Octavio Paz. Creo que les va a interesar. No, pues yo no digo, pueden estar en contra de él, pueden estar en desacuerdo, pero lo cierto es que Octavio Paz nos ayuda a pensar.
nos estimula, nos da... Sin duda, sin duda, es sin duda. inteligente, es lo mejor de nuestro pensamiento, es un hombre... Y murió y hubo una cierta sensación de orfandad. No sé si tú compartes mi punto de vista, porque eso no lo oía ni Enrique Krause, ni... no. No hay una figura comparable ahorita. No hay una figura comparable a Octavio Paz, sin duda. Yo me acuerdo cuando llegó, y yo me tocó conocerlo, porque fue a Washington, acababa de ganar el Nobel, y fue a hacer una lectura en la biblioteca del Congreso, y todos esperábamos que pues hablara de política, pues se puso a leer poemas de amor, ¿no? Muy bello. Y luego yo estaba tan emocionado, porque yo lo había leído, que le mandé un gran arreglo de rosas, ¿no? Así de detalle. Y luego en la recepción me llevó a un lado y me dijo, oiga, se las hubiera usted mandado a mi esposa. Y me puse en problemas. Qué bien, don Octavio Paz. Ay, qué cosas. Bueno, don Gregorio Luque, pues a todo dar, man, un fuerte abrazo hasta Locolandia, Trompolandia. ¿Verdad? Y el domingo, ahí está, un domingo que ya será domingo futbolero también, ¿no? No, hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Y estoy preparándome la siguiente semana para hablar de fútbol, pero también desde una perspectiva, pues, amplia, ¿no? O sea, todo se puede analizar. Eso es lo que, fíjate, eso quiero dejar esa idea. No hay temas importantes y temas insignificantes. Cualquier cosa puede ser estudiada, puede ser analizada. Perdón. Se hace con rigor y con inteligencia. Y Paz, creo, lo mismo estudia el rock and roll, ¿verdad? Hombre, muy brillante Octavio Paz, sin duda. Yo se lo recomiendo, amigos, léanlo, lean su Tiempo Nublado, lean su Laberinto de la Soledad, y si quieren saber lo que es el amor, lean Piedra de Sol. Léanlo a alguien que aman. Va a ser una experiencia inolvidable. Piedra de Sol, su mayor creación poética, o sus poemas de Árbol Adentro, también muy bellos, pero Piedra de Sol, léanla, amigos. Y ahí está la recomendación de don Gregorio Luque, Piedra de Sol, y léanselo a alguien que aman. Vámonos, tendidos como bandidos. Gregorio, cuídate mucho. Gracias, querido Rubén, siempre un gusto estar en tu tribuna, donde se discuten temas interesantes e importantes. Por eso me siento muy privilegiado de estar contigo. No, al contrario, siempre es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Gregorio. Hasta luego. Hasta luego, mano. Mi querido Pastor Delgado. Rubén, pues justamente ahorita que estaban hablando de la frase que mencionaste, la frase de... que mencionaste la frase de el que México es una llanura, lo busqué, ¿sí? Y dice que lo dijo Jaime Torres Bodet y lo popularizó José Iturriaga. De hecho, justo en la página de Marta Robles lo encontré. Ahí lo encontraste de Marta Robles. Ponlo. Pero entonces, ¿quién lo dijo? ¿Iturriaga? Hoy no le he hablado a Marta Robles. Exactamente, Rubén. Se supone que la frase es de Jaime Torres Bodet y la popularizó José Iturriaga en algunos ensayos. Entonces de Jaime Torres Bodet, hay que decirlo. México es una llanura. El que saca la cabeza, se la cortan. Muy, una llanura. Muy fuerte de Jaime Torres Bodet. Muy bien, mi querido Pastor Delgado. A ver, ahí está. En la página ahí está, es un artículo más largo, pero bueno, justamente ahí les estoy poniendo la dirección. En este artículo, entre varias otras cosas, toca justo el tema de la frase de Torres Bodet. Fíjate cómo no le he hablado a Marta, que la verdad es una persona muy lúcida, escritora, en fin, le voy a hablar a Marta Robles para saludarla y a ver si un día nos da una entrevista. Muy bien, mi querido Pastor Delgado, pues ya nos vamos, ¿no? Ya acabamos, Rubén, ahora sí ya acabamos, ya no quedó nada pendiente. Déjenme ver aquí los mensajes. Bueno, aquí dicen que si puedes entrevistar a Ricardo Delgado. Espérame, Ricardo Delgado, el de la quinta columna. ¿O no? Exactamente, aquí dice de la quinta columna. Así es. ¿Y sobre qué? Era sobre el tema de que estábamos platicando con el invitado.
pero él no habla de esos temas precisamente. Bueno, no sé, tal vez sí, hace muchísimo tiempo que no los veo. Perfecto, entonces vamos a ver. Estupendo, estimadísimo, el invitado. A mí, lástima que no hubo Pedro García. Sí, con Pedro García, ¿no? Saliendo de, que pues, que estoy sentado en el cable, pero que pues. Rubén, no sé si soy yo, pero se está trabando mucho tu imagen. Puede quitar mi conexión. No, o tal vez soy yo, pastor, no lo sé, pero pues, ¿qué puedo hacer? Ya, mejor ya nos vamos, pastor, y les esperamos mañana viernes, ¿no? Mañana viernes, y gracias por haber estado con nosotros, estimados amigos. Puestísimo, Rubén, yo puestísimo para mañana. Ándale, pues, sale, pastor. Abrazo. Gracias.